Hola, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que sería la jurisdicción que tienen los estados en materia penal y, bueno, por ende en materia civil. La jurisdicción básicamente se puede definir como el poder que tienen las autoridades nacionales de poder enjuiciar, legislar, ejecutar las leyes. Básicamente el principio de jurisdicción va a derivar del concepto de soberanía de la máxima parim parem non haber imperium, en el cual se reconoce que el Estado va a ser la máxima autoridad dentro de su territorio y por ende va a tener pleno poder para poder regular todas las conductas que se llevan a cabo en el mismo. Dentro de los principios de jurisdicción vamos a poderlo dividirlo en tres categorías. El principio de jurisdicción en materia territorial, en materia extraterritorial y en materia internacional. Explico cada una de estas. La jurisdicción territorial, como su propio nombre lo señala, el Estado va a tener la plena potestad para poder regular cualquier conducta y enjuiciar las conductas delictivas cometidas dentro de su territorio. Una modalidad de lo que sería la jurisdicción territorial va a ser la jurisdicción por efectos, en el cual si bien una conducta delictiva o un acto es realizado en el extranjero, pero al final de cuentas tiene efectos dentro del territorio del Estado, pues obviamente va a tener jurisdicción por este principio de jurisdicción territorial. El principio de jurisdicción territorial va a ser poco controvertido a menos de que los estados interpreten de forma contraria a lo que se señala el derecho internacional los límites de su territorio. ¿A qué me refiero? En lo que sería la delimitación territorial continental, el territorio que propiamente tenga el Estado, pues ahí no va a haber mucho problema porque por lo general va a estar delimitado por los tratados, las convenciones internacionales que el Estado celebre con sus estados vecinos. Y la única controversia que pudiera haber es a menos de que ese tipo de tratados no sean muy claros en su regulación y bueno, ahí podemos ver varios casos que se llevan ante la Corte Internacional de Justicia pues para poder definir de manera propia cuál es el territorio del Estado. Un ejemplo de esto es la controversia que en la actualidad tenemos entre Guatemala y Belice, en el cual próximamente va a haber un referéndum para poder determinar si se lleva esta diferencia ante esta instancia internacional para que una vez por todas se pueda dirimir el asunto. Fuera de este escenario y para el caso mexicano, vemos que hacia el norte pues, va a haber los diferentes tratados celebrados con Estados Unidos y que el trabajo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la cual ha venido llevando a cabo un trabajo constante y muy preciso en materia de limitación territorial, pues para tener propiamente definido hasta dónde llega cada uno de los territorios de cada uno de los estados. Inclusive se ha hecho uso de lo que sería la tecnología satelital pues para tener una predicción mucho más concreta y así evitar lo que sería el uso antiguo de las mojoneras y los monumentos históricos. Cuando estamos hablando de lo que sería de la delimitación marítima, ahí es cuando ya empezamos a ver un poco de problemática, especialmente porque algunos estados van a considerar a lo que sería la zona económica exclusiva como parte de su territorio, lo cual es completamente incorrecto a la luz de lo que sería la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, comúnmente conocida como la Convención de Montego Bay, porque la zona económica exclusiva solamente va a ser una zona, una ficción jurídica con el cual el Estado va a tener ciertos derechos de explotación hacia esa zona de aguas, pero no es propiamente parte de su territorio. Lo mismo va a acontecer con lo que sería la plataforma continental. Entonces aquí podemos ver un poco de controversia en lo que sería la regulación ya interna por cada uno de los estados y dentro de sus constituciones muchas veces puede llegar a haber esta confusión en la cual pudiera haber una controversia en lo que sería qué es propiamente el Estado. Haciendo una referencia a nuestra primera cápsula, pues hablábamos en ese entonces de lo que sería la inviolabilidad de los recintos diplomáticos. Los recintos diplomáticos históricamente y erradamente habían sido considerados como una extensión del territorio enviante, en el cual se consideraba la embajada como un enclave territorial extranjero dentro del propio territorio. Esto es completamente errado.
Lo mismo opera lo que serían las aeronaves y los buques, los cuales también se consideran como extensiones del territorio, lo cual, si seguimos este pensamiento, pues es completamente errado, ya que vamos a tener mini estados o mini partes del territorio de un estado flotando alrededor del mundo o dentro del territorio de un tercero. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de lo que sería la regulación correcta y la clasificación correcta para lo que sería buques y aeronaves. Pasando a lo que sería el principio de jurisdicción extraterritorial, tenemos que va a haber diferentes modalidades entre las cuales podemos encontrar la jurisdicción extraterritorial, en específico la jurisdicción universal, en la cual el Estado va a extender o va a poder conocer sobre conductas delictivas cometidas por extranjeros en el extranjero y sin ninguna vinculación tradicional con su territorio. Haciendo un paso para atrás, la jurisdicción extraterritorial por excelencia va a ser aquella relacionada con la nacionalidad de los sujetos del Estado. En otras palabras, todos aquellos nacionales del Estado, el Estado va a preservar ese vínculo jurisdiccional con los mismos y va a poder regular las conductas que ellos estén cometiendo en el extranjero. ¿A qué me refiero? Al principio de nacionalidad, ya sea en su modalidad tanto activa como pasiva. Activa cuando el nacional es el que comete la conducta delictiva y pasiva cuando el nacional es el que es la víctima de este ilícito cometido en el extranjero. Ahora sí, regresando a la jurisdicción universal, tenemos, como les decía, que no va a haber un vínculo tradicional, ya sea en materia territorial o en materia de nacionalidad, con la conducta delictiva. Sin embargo, aquí lo que le va a otorgar la autoridad al Estado para poder conocer ese tipo de conductas delictivas o para poder regular sobre la materia va a ser el carácter internacional del crimen del que se está cometiendo. En otras palabras, estamos hablando de los delitos internacionales, los crímenes internacionales, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, la piratería, la tortura y todas las modalidades delictivas de cada uno de esos delitos paraguas. Lo que sería la jurisdicción universal inicialmente se originó con fines prácticos, porque en un principio solamente era aplicable para lo que sería el delito de piratería en alta mar, en el cual, si recordamos que este ilícito fue cometido antes de que tuviéramos los buques que se pudieran mover a través de motores, pues teníamos que era muy difícil la persecución de estos criminales y por ende la comunidad internacional, reconociendo la necesidad de apresarlos y de sancionar dicho ilícito, pues facultaba a cualquier miembro de la comunidad para poder arrestarlos. En la actualidad, pues poco a poco este concepto fue siendo amalgado a lo que serían los delitos considerados como internacionales, los crímenes internacionales, y bajo el precepto de que, o bajo el escenario de que muchos estados no podían enjuiciar o no querían enjuiciar dichas conductas delictivas, entonces la comunidad internacional, para sancionar dichas atrocidades masivas, pues decidió tomar cartas en el asunto y poco a poco la práctica internacional fue aceptando y facultando a los estados para poder enjuiciar dichas conductas delictivas. Otro de los principios de jurisdicción extraterritorial va a ser aquel de intereses o de protección. ¿A qué me refiero? Intereses o de protección va a facultar al Estado para poder enjuiciar conductas delictivas que puedan afectar sus intereses de seguridad nacional o que busque proteger ciertos intereses vitales para el propio Estado. Como por ejemplo, en el caso de los países del Common Law, estos han emitido regulaciones donde se les faculta para poder enjuiciar cualquier tentativa de conducta terrorista, aun cuando no se haya cristalizado en su territorio, aunque esta tentativa o conspiración se esté realizando en el extranjero, y es elemento suficiente pues, para poder enjuiciar dicha conducta delictiva. Para el caso mexicano, pues tenemos un ejemplo en lo que sería la falsificación de moneda. La falsificación de moneda mexicana, aun cuando ésta no haya todavía circulado dentro del territorio nacional, el Estado mexicano tiene la facultad de poder perseguir dicho ilícito. Aquí es muy importante también diferenciar en lo que sería las legaciones diplomáticas con los recintos consulares. Para los recintos consulares es aplicable este tipo de jurisdicción, la jurisdicción extraterritorial por protección o de intereses,
ya que va a ser una modalidad específica en los cuales los estados le va a dar un tratamiento diferente a los ilícitos cometidos dentro del registro consular a aquellos cometidos en la embajada, porque recordemos que lo que comentábamos en un inicio, que las embajadas por lo general se genera la ficción de que los ilícitos van a ser cometidos dentro del propio territorio nacional, o se equipara el territorio donde está localizado el recinto consular como parte del territorio. Entonces va a haber un tratamiento completamente diferente entre ambos escenarios. Otra modalidad, y finalmente la última de lo que sería la jurisdicción extraterritorial, va a ser el principio de cesión. El principio de cesión es aquel en el cual el Estado va a adquirir dicha competencia para conocer de tal conducta a partir de un acto soberano de un tercer Estado en el cual le está cediendo la jurisdicción por considerar que este va a estar en una mejor posición para poder enjuiciar dicha conducta delictiva. Como por ejemplo, pues esto es lo que vemos por lo general en los tratados de extradición con la máxima audiencia judicare, en la cual el Estado donde se encuentra el fugitivo, en caso de que niegue la extradición al Estado que está persiguiendo, que está pidiendo la extradición, pues va a estar obligado para enjuiciar e investigar las conductas delictivas en las cuales negó la extradición. Entonces, ese también esquema operativo también lo vemos en la interrelación entre tribunales internacionales y las cortes nacionales. Como ustedes recordarán, los tribunales internacionales solamente van a conocer de aquellos ilícitos más graves o ante la pirámide jerárquica operativa de delincuencia organizada o del aparato de poder, va a enfocarse en los operativos más altos. Entonces, en aquellos casos en los cuales el Tribunal Internacional no va a enjuiciar, pues por lo general le termina cediendo su jurisdicción a las Cortes Nacionales para que terminen conociendo dichas conductas delictivas. En un principio había comentado que estos principios jurisdiccionales, aparte de estar vinculados con el principio de soberanía, también se pueden realizar tanto en materia civil como en materia penal. En materia civil tenemos que algunos estados, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, es uno de los países que ha aplicado mucho más el principio de jurisdicción universal, pero enfocándose a lo que sería en materia civil. ¿A qué me refiero? A todos los casos que precedieron hasta hace unos años bajo la ejecución de la Alien Tort Claims Act, en la cual se permitía presentar una demanda por daños y perjuicios en contra de una persona que haya violado la ley de las naciones. Tenemos que con decisiones recientes por parte de la Suprema Corte estadounidense, pues se ha acotado este principio de jurisdicción universal, pues básicamente cerrando la posibilidad de que se presente esta demanda sin ninguna vinculación concreta con el foro estadounidense. Ahora, hablando de lo que serían los efectos extraterritoriales que puedan tener algunas leyes, es importante reconocer que muchas veces no es bienvenido este tipo de conductas por parte de los estados. Si bien es cierto la discusión que gira muchas veces en torno al ejercicio de la jurisdicción de forma extraterritorial, siempre regresamos a lo que sería la decisión del caso Lotus entre Turquía y Francia, que se desahogó ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el cual se ha interpretado dicha sentencia señalando que la jurisdicción de los estados puede ser extendida en tanto no haya un principio prohibitivo del derecho internacional. Pues bueno, esto ha abierto la posibilidad para que algunos estados puedan ejecutar de forma extraterritorial algunas leyes. Como por ejemplo, recientemente, pues podemos, recientemente entre comillas, porque es una ley que ha existido desde la década de los 90 para el caso de Estados Unidos, que es la famosa ley Helms-Burton o la famosa ley Libertad, bajo la cual Estados Unidos, con esta dinámica que ha tenido hacia Cuba, pues bueno, para buscar presionar a que se llegue a un supuesto régimen democrático en la isla y aparte para buscar otorgarle un recurso jurídico para aquellos inversionistas estadounidenses que perdieron sus propiedades al ser confiscadas por el régimen cubano después de la Revolución Cubana,
Pues tenemos que esta ley, si bien entró en vigor en la década de los 90, fue postergada prácticamente por 22 años en lo que se refiere al título tercero y al título cuarto, los cuales son referentes al título tercero a las posibles acciones legales que puedan llevar a cabo o interponer inversionistas estadounidenses que fueron despojados de sus propiedades después de la Revolución Cubana ante cortes estadounidenses en contra de cualquier persona de cualquier nacionalidad que haya obtenido un beneficio o que haya traficado con este tipo de bienes. Ahora, aquí la problemática va a ser de que se está aplicando de forma extraterritorial esta legislación y puede tener efectos de forma extraterritorial como en su momento lo tuvieron aquí en México. Y hay que recordar el incidente del Hotel Sheraton cuando una delegación cubana fue expulsada del mismo hotel por instrucciones del propio gobierno estadounidense bajo la autoridad de esta ley, donde se iba a sancionar a cualquier persona o compañía que comerciara con el gobierno cubano. Aquí hemos tenido que, bueno, durante las administraciones pasadas estadounidenses se buscó flexibilizar un poco este tipo de políticas ante Cuba y tenemos la administración Obama, la cual hay que recordar que restauró lo que serían las relaciones diplomáticas con el régimen cubano, pero bueno, con la llegada de Donald Trump es cuando recientemente el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que a partir del 2 de mayo iba a entrar en vigor el título tercero y el título cuarto de la ley Helms-Burton y se iba a permitir la presentación de demandas ante las cortes estadounidenses. Como podemos ver, va a ser muy discutido, es muy controvertido de estos efectos que pudiera haber por parte de la legislación estadounidense, pero bueno, aquí hay que recordar que los estados van a tener la libertad y la potestad soberana para poder interpretar su propia legislación para buscar cualquier vínculo o cualquier conexión con cualquier individuo y de ahí agarrarse para poder ejercer una jurisdicción sobre el mismo. Otro caso similar que es reciente, pues va a ser el caso de la vicepresidenta de Huawei, la cual fue detenida en Canadá por una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada inicialmente por parte de Estados Unidos al considerar que se habían violado las sanciones económicas interpuestas en contra del régimen del gobierno de Irán y al hacer la interpretación de que todo el dinero que se había comerciado dentro de Irán había tocado o había sido transmitido o había tomado curso a través de las instituciones financieras de Estados Unidos, pues Estados Unidos consideró que tenía jurisdicción para conocer de dichas conductas y por ende presentó cargos en contra de la vicepresidenta de Huawei por ciertas violaciones a ese tipo de sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Un elemento adicional que se da a lo que sería la aplicación extraterritorial de la jurisdicción de los estados no va a ser tanto en el enjuiciamiento, tampoco en la creación de leyes, sino en lo que sea la ejecución de las mismas. Entonces tenemos que muchos estados han interpretado como una carta abierta para poder actuar dentro del territorio extranjero. Como todos sabemos, esto está prohibido por el derecho internacional a menos de que haya una autorización expresa por parte del estado receptor. Pero bueno, esto va a ser un tema completamente lo que sería la actuación extraterritorial de los agentes gubernamentales en materia penal, en el cual también es un tema muy interesante y podemos verlo de forma fehaciente cuando estamos hablando de los métodos alternativos a la extradición o las formas de cooperación informal, en la cual muchos estados reconocen al agente extranjero, especialmente agregados legales, acreditados en las misiones diplomáticas o a los propios diplomáticos como facultados para poder desahogar alguno de este tipo de diligencias de cooperación internacional. Pero bueno, eso será tema de otra cápsula y bueno. Con esto cerraríamos este breve introducción a lo que sería la jurisdicción que tienen los estados para legislar, ejecutar y enjuiciar conductas, ya sea de forma territorial, extraterritorial o ante tribunales internacionales. Les agradezco por su atención y si cualquier comentario, déjenlo aquí en la parte de abajo. Gracias.